Saludos cordiales, mi nombre es Jimmy Delgado Vilca, docente investigador del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Actualmente también me desempeño como docente en la carrera de Ciencias de la Educación en materias de investigación documental, métodos y técnicas de investigación y entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Ya son 10 años que vengo desempeñando esta función en esta Casa Superior de Estudios. Pude realizar también algunos cursos de posgrado a nivel de diplomado, por ejemplo, en diseño curricular, tecnología educativa, investigación técnica y científica. También pude concluir una maestría en Ciencias de la Educación con mención en Educación Superior y también otra maestría en Tecnología Educativa que actualmente lo estoy concluyendo y simplemente me falta defender la tesis. También he podido tener la posibilidad de dar clases de posgrado en otras universidades, como también en la Escuela Militar de Ingeniería. Ese sería mi recorrido académico. La investigación que actualmente vengo desarrollando y con la cual ingresé al instituto hace aproximadamente 2 años y medio es perfiles socioculturales y educativos de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En cuanto a los antecedentes, podría mencionar, por ejemplo, de que hace ya varios años la Universidad Mayor de San Simón viene promoviendo, ¿no?, el acceso de estudiantes provenientes de comunidades indígenas, rurales, ¿no?, posiblemente con un acceso libre o promoviendo algunas becas para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la configuración de la población estudiantil en nuestra facultad y también en la universidad ha cambiado, ¿no? Y por ello me parece interesante desarrollar esta investigación para poder determinar cuáles los conocimientos, pautas culturales que esta población estudiantil trae consigo a nuestra facultad, ¿no? Y cómo esto interactúa, es tomado en cuenta o no por los procesos formativos en sus respectivas carreras, ¿no? Existen algunos estudios sobre esta población, por ejemplo, la que realizó el licenciado Guido Machaca sobre los estudiantes PAE, ¿no?, el año 2010, ¿no? Entonces, con interesantes resultados al respecto, y otras investigaciones como por ejemplo la de la licenciada Lourdes Saavedra sobre los estudiantes provenientes del Chapar y otras provincias, ¿no? Entonces, espero que son estudios, podría decirse, preliminares sobre esta configuración poblacional, entonces que interesa en el caso mío profundizarse, tomando en cuenta como población de estudio a toda la población de estudiantes de la facultad, ¿no?, y poniendo determinado énfasis en el análisis de esta población, como mencioné, de procedencia rural e indígena. Entre las técnicas o proceso metodológico tomado en cuenta en esta investigación, se ha visto por conveniente utilizar una metodología que combine lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? En ese sentido, se ha aplicado una encuesta mediante internet, ¿no?, que ha sido adherida en la página de la WebSys, y los estudiantes, a momento de inscribirse, han ingresado a esta prueba y la han completado, ¿no? Entonces, se ha aplicado una muestra representativa de más de 2.000 estudiantes, ¿no?, de las diferentes carreras. Eso por un lado. En la parte cualitativa, se han aplicado más de 20 entrevistas a estudiantes de todas las carreras de la facultad. Se ha realizado también un grupo focal a 5 estudiantes de las carreras diversas de nuestra facultad, por ejemplo, uno de comunicación, otro de educación, de psicología,
de música, de trabajo social. Entonces los resultados han sido también interesantes en ese sentido. Esperamos de que estos resultados, ¿no?, aporten de algún modo a tener una descripción o mapeo específico, ¿no?, de la, como dije, de la composición cultural, conocimientos populares que trae consigo la población estudiantil a la universidad. Aunque ya, bueno, existe un modelo académico en la facultad que ya se ha publicado, esperamos de que estos resultados aporten también en una mejor formación de repente de los estudiantes de la facultad, a partir de repente mejorar este modelo con los resultados que se obtendría de esta investigación, ¿no? Y también que pues aportaría, siendo que la facultad se ha proclamado como una unidad académica piloto en esto de la implementación de su nuevo modelo académico, eso sirva también como de repente referente para otras facultades y, por qué no decirlo, para la universidad misma, que está también en miras de desarrollar un nuevo modelo académico. El tema de la interculturalidad y sobre todo en la educación superior no es de interés de repente decir de estos últimos años, sino mucho más atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, las investigaciones en el contexto regional que mencioné anteriormente han aportado interesantes resultados, pero también así hay experiencias en otros países, ¿no?, sobre esta temática, ¿no? Entonces, que de modo general, ¿no?, en palabras de Guido Machaca, se entendería rescatar estos conocimientos ancestrales, populares, que la población estudiantil trae consigo a la universidad, ¿no?, y a partir de ello generar un diálogo de saberes con los conocimientos académicos, ¿no?, que van aprendiendo los estudiantes, ¿no?, en un principio democrático, ¿no?, de revalorizar estos saberes, ¿no?, donde no existiría un conocimiento universal, ¿no?, general, sino que estos saberes tendrían que estar a la par del conocimiento académico científico, ¿no?, y de esa manera, pues, como mencioné, a partir de esta ecología de saberes, entonces poder posibilitar a los estudiantes generar conocimientos, ¿no?, que tomen en cuenta, pues, lo que ellos tienen como saber indígena, popular, ancestral. Esto, como mencioné, aunque ya se viene desarrollando en otras esferas hace muchos años atrás, más bien ha tenido una acogida y una receptividad en el equipo de docentes del instituto, ¿no? Entonces, que han visto por interesante, pues, hacer una investigación de este tipo, aunque de repente el instituto anteriormente se caracterizaba, gestión tras gestión, por llevar adelante una sola investigación donde todo el equipo de docentes participábamos, ¿no? Como ha sido así el caso de la investigación sobre justicia comunitaria en la cual participé, y previo a ello sobre investigación de identidades juveniles en la zona sur, ¿no?, donde la participación del equipo de investigadores del instituto siempre ha sido marcado en un solo proyecto. Pero desde que ingresé en esta última etapa en el instituto, se han desarrollado paralelamente varios proyectos de investigación, ¿no? Una es sobre género en la educación superior, otra es sobre empleabilidad y mercado laboral en jóvenes del Distrito 8, donde también estoy participando, y la que está a cargo mío está sobre perfiles socioculturales, ¿no? En ese sentido, las funciones de los docentes investigadores se ha consignado a uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo de nosotros ha sido diferente al de años anteriores, ¿no? En el caso mío, he tenido que llevar adelante como docente investigador principal, ¿no?, esta investigación, ¿no?, de modo personal, ¿no? Entonces no cuento a más del auxiliar del instituto con otros colegas que en la condición de docentes investigadores
o docentes adscritos estén participando del proyecto, ¿no? En ese sentido, me ha sido un poco complicado, ¿no?, llevar adelante esta investigación, tomando en cuenta, como mencioné también, de que estaba participando y aún lo sigo haciendo en la investigación sobre empleabilidad. Más bien, el pasado semestre, a partir de gestiones que hicimos con la dirección, pudimos lanzar una convocatoria para adscritos, ¿no?, que en un primer momento estaba pensado que esté conformado por un adscrito de trabajo social, otro adscrito de educación y otro de idiomas, ¿no?, para que desde sus especialidades hagan la inscripción aportando resultados interesantes para la investigación, ¿no? Pero llevado adelante el proceso de selección, solo se presentaron 3 estudiantes y coincidentemente los 3 eran de la carrera de Ciencias de la Educación, ¿no? Y por la cuestión del tiempo, y además como se tomó en cuenta que fueran 3 adscritos, entonces los 3 fueron tomados en cuenta directamente para realizar su adscripción. Entonces, de los 3, 2 ya concluyeron con la misma. Uno atendió la parte del análisis de la situación educativa de los estudiantes de la facultad, ¿no?, a partir de las encuestas, entrevistas y resultados del grupo focal que mencioné, ¿no? El otro adscrito ha analizado la situación de las características socioculturales de los estudiantes, hablando de su procedencia, composición familiar, ¿no? La tercera adscrita todavía no ha concluido su trabajo, pero ella está enfocada en analizar la parte lingüística, ¿no?, y de idiomas de la población de estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, con estos resultados y también tomando en cuenta la participación y apoyo de la licenciada Lourdes Saavedra, que con sus estudiantes el pasado semestre de la carrera de Psicología aplicó historias de vida a varios estudiantes de la facultad, ¿no?, en esta misma línea de establecer sus características socioculturales, ¿no?, y educativas, ¿no? Entonces existe vasta información, tanto cuantitativa como cualitativa, que va a aportar en la conclusión de la investigación, que podría decir que estamos ya por la fase final, ¿no? Ya hemos recolectado toda la información, falta alguna información parcial complementaria, sobre todo referida a la parte de establecer si la planificación académica curricular de cada una de las carreras toma en cuenta esta cuestión de la interculturalidad, ¿no?, o rescata estos conocimientos que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces ese objetivo va a poder ser cumplido y en cierto modo se está realizando a partir de las entrevistas que mencioné, pero también va a ser importante la participación de docentes y autoridades facultativas y de carrera que aporten con sus testimonios en esta línea, ¿no? Entonces faltarían realizar entrevistas a algunos docentes, a directores de carrera y también a autoridades facultativas para poder con eso concluir la fase de recolección de información, y después lo que faltaría sería la elaboración del informe final de investigación. Como mencioné anteriormente, estamos en la fase ya conclusiva de la investigación, una parte de resultados que faltan por recolectar y después la elaboración final del informe. Pero mencionando algunos resultados interesantes que podría mencionarse de producto de la aplicación de la encuesta, como mencioné, a más de 2.000 estudiantes. Entonces ahí salieron resultados interesantes, ¿no? Como que más del 30% de los estudiantes de nuestra facultad provienen de diferentes áreas, ¿no?, rurales de nuestro departamento e inclusive de comunidades indígenas, ¿no?, cuyas modalidades de ingreso en su mayoría pues pasaron por el examen de ingreso, pero un importante porcentaje también ha ingresado por las becas PBI, ¿no?, programas de becas individuales, ¿no?, que anteriormente se conocían como PAE, ¿no?
La composición poblacional, tomando en cuenta, por ejemplo, el sexo no ha cambiado de hace años atrás al actual, ¿no? Porque se tenía un referente, por ejemplo, de que el 70% de la población estudiantil estaba conformada por mujeres y solo un 30% de varones, ¿no? En esta encuesta que apliqué, la diferencia es mínima, ¿no? Es 69% de mujeres, 31% de varones, ¿no? Entonces, ¿qué está en la base de este referente que mencioné? La mayor parte de nuestros estudiantes han egresado de colegios fiscales, en menor porcentaje particulares. El idioma originario que prevalece en nuestra población de estudiantes es el quechua, obviamente caracterizado por la región donde se encuentra nuestra universidad, ¿no? Pero también hay interesantes porcentajes, ¿no?, de estudiantes que provienen de otras latitudes, por ejemplo, Oruro, La Paz, Potosí, que también hablan inclusive otros idiomas, ¿no?, como el aymara, ¿no? Al respecto, un porcentaje importante de estudiantes provienen o sus familias son de Potosí, ¿no?, de Potosí, de Oruro, y que por diferentes situaciones, ¿no?, económicas, laborales, han tenido que emigrar, ¿no?, sus familias aquí, y bueno, pero tienen esos orígenes, ¿no?, estos estudiantes, ¿no? Entonces, y que, bueno, como mencioné inicialmente, se hace importante, ¿no?, conocer y analizar esta situación cultural, ¿no?, y de conocimientos populares que tiene esta población. También es importante tomar en cuenta que, aunque la mayoría de nuestros estudiantes todavía viven y dependen de sus padres, ¿no?, de familia, de un porcentaje importante, un poco más del 10%, viven solos o con sus hermanos, ¿no? Entonces eso hace entender de que varios de estos estudiantes combinan trabajo y estudio, ¿no? Entonces ellos van solventándose sus estudios. También es importante tomar en cuenta que existen varios estudiantes que puede ser que previo, ¿no?, o paralelamente a su formación académica han asumido la responsabilidad de ser padres de familia, padres y madres de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, su responsabilidad es mayor, ¿no?, a la par de estudiar, trabajar e inclusive asumir las responsabilidades de padres, ¿no? En las entrevistas han salido testimonios interesantes, ¿no?, sobre, al igual también que en el grupo focal, sobre las diferentes dificultades que los estudiantes han tenido que sopesar, ¿no?, a momento de ingresar a la facultad, ¿no? Entonces, estas entrevistas y este grupo focal estuvo particularmente enfocado en desarrollar las mismas con estudiantes de procedencia rural y si era el caso indígena, ¿no? Entonces, se mencionaron varias dificultades, ¿no?, desde los procesos de adaptación a la universidad, ¿no? Entonces, la misma cuestión de pasar las clases, ¿no?, de colegio a universidad, donde las clases en el colegio son pues ya o toda una mañana o toda una tarde de forma continua, y en cambio aquí en la universidad son horarios diferenciados, ¿no? Entonces, que hace que de repente muchos de ellos tengan inclusive que pasar todo el día aquí en la universidad, ¿no? Entonces, y como varios de ellos también provienen de lugares alejados, ¿no?, de Sacaba, Quillacollo, Clisa, Punata, tienen que inclusive dormir aquí en la ciudad, ¿no?, alquilar un cuarto. Entonces, eso ha supuesto, pues, para los estudiantes, al momento de ingresar a la universidad, dificultades en el proceso de adaptación, ¿no? Entre, por ejemplo, algunas que mencionaban, estaba la cuestión de no saber dónde hacer los trámites para poder inscribirse, adquirir el código SIS, ¿no? Entonces, entre algunas cuestiones, ¿no?, y entre otras más relacionadas tal vez a sus características culturales, ¿no? En algunos casos inclusive han tenido que dejar de hablar su idioma nativo, por ejemplo en el caso del quechua, por diferentes situaciones de discriminación que han tenido que pasar, ¿no? Entonces, que algunos lo han sentido así, ¿no? Pero otros más bien han creado de repente ciertos mecanismos para poder
para poder mantener estas pautas culturales, ¿no? Entonces es el caso, por ejemplo, de algunos estudiantes que proceden, por decir, del trópico y que, aunque estén en diferentes semestres, como ellos ya se conocen, por ejemplo, puede que todos estén viviendo en alguna casa, todos alquilando una misma vivienda, o de repente es de unirse, ¿no? De unirse cada fin de semana o participar de algunas actividades, ¿no? Como grupo que tiene un mismo origen hablando de provincia. Entonces, y de esa manera en estos grupos lo que hacen es practicar sus costumbres tradicionales, ¿no? Al margen de hablar en quechua, ¿no? Entonces, y que eso, bueno, es interesante también de tomar en cuenta, ¿no? Como en algunos casos de estudiantes tratan de negar sus raíces, idioma, y como en otros casos crean mecanismos para poder mantener, ¿no? Estas sus costumbres, tradiciones, pautas culturales, idioma, ¿no? También es interesante hacer notar que varios de nuestros estudiantes han estudiado otra carrera, ¿no? Entonces tienen una otra carrera que creo se representa algo del 5% de la muestra a la cual se encuestó. Entonces tienen otra carrera o paralelamente están realizando otra carrera, ¿no? Entonces, entre algunos resultados interesantes de esta investigación, y que, como dije anteriormente, va a ser interesante de poder contrastar con los testimonios que podamos obtener de docentes y autoridades, ¿no? Para poder hacer una relación, háblese de triangulación metodológica de estos resultados, pero que en la perspectiva de la investigación, ¿no? Se busca que el análisis de todos estos resultados cuantitativos, cualitativos, ¿no? De la población en general estudiantil de nuestra facultad y de forma particular de esta población de estudiantes con estas características interesantes, culturales, ¿no? E indígenas, aportaría en la posibilidad de plantear políticas universitarias, no solo de inclusión, ¿no? Porque se malentiende que la interculturalidad es simplemente incorporar o hacer los canales de ingreso a esta población más factibles o flexibles, ¿no? Y no debe entenderse la interculturalidad simplemente la cuestión de incorporar o tomar en cuenta a esta población, sino también que esta población, una vez que está dentro de este ámbito académico, también debe tomarse en cuenta sus inquietudes, sus conocimientos dentro de los procesos académicos, ¿no? En esa línea se tiene pensado a apoyar, ¿no? en el planteamiento de políticas universitarias, no solo de inclusión, sino también a partir de la planificación curricular, ¿no? Que tome en cuenta como eje transversal para todas las materias, ¿no? Esto de la interculturalidad, ¿no? Y en ese sentido, los docentes diversifiquen, por ejemplo, su metodología de enseñanza, ¿no? Tomando en cuenta los estilos de aprendizaje y conocimientos, ¿no? que tiene esta población, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, la Universidad Mayor de San Simón está en miras de plantear un nuevo modelo académico, que así lo está haciendo la facultad, ¿no? Entonces, y en esa perspectiva, los resultados estos ayudarían mucho al planteamiento de estas políticas, ¿no? facultativas, ¿no? En el marco de la interculturalidad en la educación superior, ¿no? Espero yo, y bueno, con el apoyo de la dirección del instituto y la misma facultad, ¿no? De que esta investigación se culmine lo antes posible y que, bueno, tenga las posibilidades de publicación para que, pues, la comunidad académica de la facultad, de la universidad, de la sociedad misma, entonces esté consciente, ¿no? De esta composición ni tan nueva, bueno, de nuestra población estudiantil, ¿no? Y de esa manera también ver cómo la universidad está dando respuesta a este nuevo encargo social, ¿no? De las, bueno, emergentes necesidades, ¿no? De formación, características socioculturales, bueno, educativas de esta población que gestión tras gestión viene ingresando de forma particular a nuestra Facultad de Humanidades.